financiero, no hay reserva. Pero también ha influido en esta caída casi perpendicular, ha influido, y de una manera notable, la inseguridad jurídica que siempre ha existido en la interpretación de la RIC, pero que últimamente es de una forma ya escandalosa. Las inspecciones hoy tienen un objetivo: recaudar, recaudar y recaudar. Y como la RIC es un cajón grande lleno de dinero, pues los requisitos, los condicionantes que se exigen hoy en día no tienen nada que ver con lo que en su día se publicó en la ley, ni siquiera tiene nada que ver con lo que decían los tribunales en su día. Todo se ha tergiversado de tal forma que hoy por hoy es un peligro claro invertir, es un peligro claro dotar la RIC. A esto se ha añadido una cuestión muy técnica que no voy ahora aquí a explicar, que es la prescripción. Yo siempre dije que la RIC no prescribía, y esto ha sido una realidad, y vemos ahora cómo dotaciones que ya no sabemos ni dónde estaban se siguen inspeccionando por una interpretación un tanto increíble, y que estamos esperando a ver si la Audiencia Nacional acota los estados de la prescripción en un incentivo que tendría que haber sido tan beneficioso para Canarias, y que sin embargo los empresarios están huyendo despavoridos de la aplicación de la ley. Y sin embargo, es lo que quería contarles, y sin embargo, en todos los documentos que se han hecho sobre las propuestas de reforma de REF para el periodo 2014-2020, en todo viene continuar con la ley. En todo viene continuar con la ley. Los empresarios son conscientes de la conflictividad, son conscientes de todo el problema que han tenido, y aún así creen que es un beneficio fiscal importante, y creen que es una forma de financiación importante, y por lo tanto quieren continuar. A mí me sorprendió, yo creía que ya la gente no quería a nivel empresarial seguir hablando de la RIC. Pues sí, quieren seguir y quieren continuar con la RIC. ¿Qué giro le hemos dado en los documentos en los que yo he colaborado? Pues el giro que le he dado ha sido el que es conveniente socializar la RIC. Cuando yo hablo socializar la RIC, el PP me dice: ¿por qué no hablas de popularizar la RIC? También hablo de popularizar la RIC, que lo que quiero sintetizar es exactamente lo mismo. Socializar o popularizar la RIC es que el ciudadano de pie, el que va por la calle San Agustín muerto de frío y con las solapas para arriba, vea que se está beneficiando de algo que es el régimen económico y fiscal. Y no desde el punto que se lo explique un catedrático o alguien como yo, un especialista en la materia. No, no, no. Él lo quiere ver y sentir en su bolsillo. Por eso la alternativa que hemos dado en todos estos documentos es que tenemos que ir a una solución básica, como la aplicable en Ceuta y Melilla, y que vea el ciudadano de a pie que su tributación es el 50% de la que hay en Península. ¿Y qué ocurre si un empresario además quiere invertir? Que partiendo de ese 50%, si quiere invertir, aún conseguiría unos ahorros fiscales muchísimo más notables, hasta llegar a minimizar sus impuestos, siempre y cuando invierta. No sé si en el documento que se está manejando con el Gobierno de la Nación se habrá incorporado estas propuestas. Indudablemente hay un efecto recaudatorio importante. El tema de los costes financieros que deben disminuir, pues tampoco sé si está. Y todos saben ustedes como el coste de la seguridad social es una losa para las empresas, y que exista un coste inferior al que hay en los países continentales tiene su lógica
basada en la ultraperiférica. Si en junio de 2013 publicó la Unión Europea el nuevo abanico de posibilidades para las ayudas de Estado de finalidad regional, nosotros teníamos que renovar nuestro red. Con lo cual, al publicarse tan tarde, lo primero que yo publiqué es que se podía dotar la RIC con los beneficios del primer semestre del año 2013. Pero si ya la RIC es un incentivo conflictivo, imagínense ustedes tener que cerrar el ejercicio económico a 30 de junio y luego a 31 del 12. Cerrar un ejercicio económico es algo complicado. Y con gran acierto, el Gobierno de la Nación, el 30 de diciembre de 2013, sacó esta resolución de 26 de diciembre de 2013, donde dijo que no hacía falta ejercicio cerrado y que durante todo el año 2013, se podía dotar la reserva para inversión. Con lo cual, los profesionales no tenemos que estar haciendo malabarismos, los empresarios no tienen por qué preocuparse, y aquellos afortunados que hayan obtenido beneficios en el año 2013 pueden dotar, si son lo suficientemente valientes, pueden dotar la reserva para inversiones con todo el año. Como ustedes saben, la reserva se terminaba el 31 del 12 del 2012. Europa lo prorrogó hasta el 30 de junio de 2013 y el Gobierno de la Nación hizo un esfuerzo y se ha convalidado durante todo el año 2013. Con esos beneficios se puede dotar la reserva para inversión. Esto hay que agradecer de que se haya simplificado, porque es que si no iba a ser muy complejo para hacer dos cierres en el mismo año, y las cuestiones técnicas sobre la RIC están tan complicadas que era mejor que un documento no del todo claro como es este, se haya publicado. Está en el Boletín Oficial del Estado del 30 de diciembre de 2013, no se menciona para nada la reserva para inversiones, pero se alude a ella a través de la serie de incentivos configurados como ayudas de Estado de finalidad regional. Y en todo esto, ¿qué echamos en falta? Pues el documento base del Gobierno de Canarias, el documento que lleva meses trasladado al Gobierno de la Nación y que al menos los estudiosos en esta materia queremos conocer. Porque no es lo mismo que se expliquen por dónde van los tiros, a ver en un documento, poder estudiar un texto y decir, esto nos conviene, esto no, y estar a tiempo para decir, oiga, pues eso me parece una locura, pues mire, pues eso me parece magnífico. De las sugerencias que hemos dado, las asociaciones profesionales, las asociaciones empresariales, ¿están recogidas esas sugerencias? Sí y no. Yo creo que no solo necesitamos que se hable de la reforma, sino queríamos ver y contrastar ese documento para decir exactamente qué es lo que pensamos. Desde el punto de vista económico ha salido algo, pero desde el punto de vista fiscal no ha salido absolutamente nada. Como no ha salido absolutamente nada, mucho me temo que cuando salga ya no haya tiempo de reaccionar. No va a haber tiempo de reaccionar. Y entraremos de nuevo. No, eso viene porque nos lo señaló el Gobierno de la Nación. El Gobierno de la Nación dice esto me lo mandaste tú. ¿Y la sociedad canaria qué dice? Pues que no sabemos. Exactamente, no sabemos. Lo que sí es verdad es que el mutismo ha sido tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno de la Nación. Cada vez que traíamos al Director General de Tributos de Madrid para hablar de algún tema afín, lo que me decía, Salvador, pregúntame de lo que sea menos de ese documento.
preguntamos al consejero o cualquiera de los que trabajan con el consejero: Salvador, te doy lo que quieras menos ese documento y cómo están esas conversaciones. Es una lástima, pero exactamente ocurrió en el año 2006. Con José Carlos Mauricio ocurrió exactamente igual. De repente vimos en un día en el boletín publicado la reforma del rey. Luego sí tuvimos chance para el reglamento, pero yo mucho me temo que veremos la reforma publicada en el boletín antes que verla tranquilamente y decir qué es lo que pensamos. Abordo por último las conclusiones, y para mí, desde el punto de vista histórico, tenemos una serie de singularidades, tenemos una serie de peculiaridades que creo con honestidad que no hemos sabido defenderlas como la han defendido otras regiones. Tendríamos que estar a la misma altura de los foros del norte de España. Sin embargo, estamos algo extrañamente recogidos en el Estatuto de Autonomía, algún puntito en la Constitución, pero nada de fondo que nos permita defender nuestras singularidades. Ha sido una pena, pero esto realmente es una realidad. Y cada vez que vamos al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional se lava las manos y lo que dice es que, oiga, lo que ustedes piden no tiene razón alguna de eso. Segundo punto clave: Canarias, en el tratamiento de las regiones ultraperiféricas, es una auténtica embajada de la Unión Europea en el África Occidental. Por tanto, internacionalizar nuestra economía con claridad, fomentar las exportaciones a países de nuestro entorno con claridad, fomentar la educación a través de universidades con claridad, invertir con fondos incentivados desde el punto de vista técnico muy claro, desde el punto de vista social, con el paro tan grande que tenemos, creo que no nos podemos permitir el lujo de desaprovechar cualquier euro para que se invierta en Canarias, por mucha fuerza que podamos tener en el futuro en una región como es el África Occidental. Llegará el momento en que, si vencemos la cifra escandalosa de paro que tenemos, y estoy seguro que lo vamos a conseguir, entonces nos podamos plantear de nuevo exteriorizar nuestra economía, a lo que no nos negamos, pero exteriorizarla con incentivos fiscales. Hoy por hoy, lo mejor es fomentar la inversión en Canarias, y cuando llegue ese momento que estemos en un índice de paro normales, entonces podríamos primar las inversiones para crear ese cinturón de seguridad que a los canarios nos interesa tener, y crear esa serie de estímulos sociales y culturales y, por supuesto, económicos que debemos tener en el África Occidental, al menos en el África de la costa occidental. Señores, muchas gracias. Antes de entrar en el coloquio, quería obsequiar, ya que estoy haciendo una visita oficial por primera vez a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Como ustedes saben, las dos instituciones civiles más antiguas de Canarias son las dos reales sociedades, la que en su día se llamó de Las Palmas y que ahora se llama de Gran Canaria, y esta lagunera de la Real Sociedad Económica de Amigos de Tenerife. De mis obras, la más representativa para un lugar como este, indudablemente creo que era la historia de la Real Sociedad Económica de Las Palmas. Se la quiero entregar a su director y, por supuesto, a todos los amigos del país.
una sorpresa, no estaba preparado, ¿eh? A los amigos del país de Tenerife y a su nueva junta directiva con todo mi afecto. La Laguna, 17 de marzo de 2014. ¿El coloquio lo hacemos de aquí? Bueno, donde quieras. Bueno, pues muchas gracias, don Salvador Miranda, por su documentadísima, excelente conferencia. Y vamos entonces a abrir el coloquio tradicional. Les recuerdo lo de siempre, que a las 9 menos un par de minutos tenemos que interrumpir la sesión. Hasta el próximo lunes. Pues nada, cuando quieran, sí. Gracias. En primer lugar, agradecer efusivamente la conferencia que nos ha dado y, metidos en el tema, preguntar cuál es realmente la diferencia entre la LIC, entre la deducción de impuestos, y la reserva para inversiones en Canarias. Perfecto. Hay varias diferencias. La primera es, ante todo, frente a Europa. Frente a Europa, la reserva para inversiones está permitida por Europa. La deducción para inversiones está perdida en Europa. Entra como incentivo de minimis, con lo cual no hay ningún documento europeo que ratifique este incentivo económico que se llama la deducción para inversiones en Canarias. Con lo cual tenemos una legislación antigua, muchísimo más antigua que la de la reserva para inversiones, que se aplicaba a nivel del territorio nacional y que al desaparecer, como dentro del régimen económico fiscal teníamos una deducción más alta que la de la península, en la península tenían un 5 o un 10% y nosotros un 25%, hemos continuado aplicando. Cuando se habla con los políticos, lo primero que dice, ni lo toquen esa materia. Y yo lo que digo, ya me cansé de no tocar esa materia. Lo que quiero es esa materia que la convaliden exactamente igual que la reserva para inversión. Primer punto. Segundo punto. Cuando se habla de reserva para inversiones, se habla de amasar fondos para invertirlo en los próximos 4 años. Cuando se habla de la deducción para inversiones, es ¿qué has invertido hoy? Y te aplican la deducción. La deducción solo se puede aplicar en el año en que se genera la inversión. Un ejemplo, 2013. Voy a hacer el cierre de una empresa. Pregunto al empresario, ¿qué ha invertido? He comprado un camión. ¿El camión cuánto le costó? 60.000 euros. Le puedo aplicar una deducción del 25% de 60.000 euros. Con carácter inmediato. En la reserva para inversiones tendría que decirle, empresario, ganó usted 100.000 euros. ¿Tiene alguna idea para invertirlo en el futuro? Hombre, yo tengo una idea de hacer un gran almacén regulador. Pero ese gran almacén regulador me cuesta como mínimo 1 millón de euros. ¿Hay alguna posibilidad de ir incrementando mi beneficio, acumulándolo y luego comprar ese almacén regulador? Sí, a través de la reserva para inversión. Acumulo y siempre que no termine el año 4 puedo realizar esa inversión. Para no cansarle, una tercera diferencia es algo que nos ha vuelto locos a los profesionales. La reserva para inversiones, las inversiones han de entrar en funcionamiento en un momento determinado. Sin embargo, las inversiones
que se aplican a la deducción para inversiones, se considera que se devenga la deducción en el momento que se adquieren a terceros. Eso es un matiz que a lo mejor no le dice nada, pero a un asesor fiscal sí que le dice mucho. ¿Por qué? Imagínese que compra un edificio y no lo termina. Pues si no lo termina tiene un problema. Pasan los 4 años, no está terminado y usted no tiene su taller dentro, su fábrica o su almacén dentro, tiene un problema. Mientras que con la deducción para inversiones, a medida que usted ha ido comprando, se le va devengando esa deducción. Hay muchísimas más, pero básicamente con eso creo yo que le puedo responder. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas preguntas, no soy un técnico, soy un ciudadano de a pie. Nos hacemos con respecto a la RIC. ¿Ya? Nos preguntamos, ¿dónde está el dinero de la RIC? ¿Cómo no fue el gobierno el garante de él? Si es que lo tienen los empresarios, ¿lo van a devolver con intereses todo el tiempo que lo tuvieron almacenado? Después, la cuestión, por ejemplo, usted mencionó de los inmigrantes, un problema que había gordo con respecto al ciudadano. No cabe la duda que el inmigrante viene aquí porque nosotros vamos allá abajo a robarle su riqueza, ¿ya? Desde lo poco que les queda, que es la pesca, vamos a robársela hasta Somalia, acompañados de una flota naval y demás. Después, por ejemplo, la cuestión de África. Nos está diciendo Europa que invertamos ahí. ¿Por qué no invierten los europeos? ¿Por qué no sacan ellos su dinero? Nosotros tenemos bastantes problemas aquí con un 30% de paro. Después, por ejemplo, una pregunta también, por ejemplo, que nos haríamos los impuestos. ¿Por qué no son directos en vez de indirectos? Yo voy a comprar 1 kilo de papas al mercado y me va a costar igual que a quien gana 20 o 30 o 40 veces más de lo que puedo ganar yo. ¿Por qué no son los impuestos directos? El que más gane, el que más pague. Después también me llama mucho la atención Canarias, el lugar donde están los sueldos más bajos de todo el país y la cesta de compra más cara del país. Y después, por ejemplo, me gustaría preguntarle, cuando los presidentes juramentan nuestra Constitución, se dice que juramentar, cuando ellos juramentan, hacer respetar y respetar la Constitución. ¿Cómo hay artículos de la Constitución como es el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, que no son capaces de respetar quien jura la Constitución? Si no la jura, se entiende, por ejemplo, que está faltando al respeto y debe de tener delito, ¿ya? Está faltando el respeto a los ciudadanos que le votaron. Muchas gracias. Bien, no voy a responder a todas las preguntas, porque muchas de ellas creo que no necesitan respuesta. Yo le hablaba de que el ciudadano de pie necesita saber en qué se concreta ese régimen económico y fiscal, y lo quiere saber cómo se concreta en su bolsillo. Por eso es una de las ideas que yo le decía, es que la tributación de cualquier trabajador que viva en Canarias sea el 50% de la que hay en el continente. Pero de las preguntas, lo que sí quiero aclararle técnicamente es cuando usted decía, ¿dónde está el dinero de la RIC? ¿Lo van a devolver o qué van a hacer? El dinero de la RIC siempre se tiene que invertir en 4 años. Si estamos ahora en el año 2014, la última RIC que se tuvo que invertir fue la del 2009. El año 2009, la RIC en plena crisis había bajado. Y de lo que estamos hablando son de 600 millones de euros. En el 2006 llegamos a 2.700 millones de euros. Pero ya en el 2009 solo estamos hablando de 600 millones de euros.
De esos 600 millones de euros, lo lógico es que casi una mitad las empresas lo hayan invertido. Estamos hablando de la ley de los grandes números. De 600 millones, 300 millones están invertidos. ¿En qué? Ya no se invierte en ladrillo. Con lo cual, una de las posibilidades claras era el tema de la deuda pública, que le gustará o no le gustará, pero lo que está claro es que los cabildos y las comunidades autónomas han sacado una financiación extra gracias a la obligación de invertir la red. Y la otra mitad, ¿usted sabe dónde está la otra mitad? La otra mitad, las empresas han perdido dinero y como han perdido dinero, sencillamente la regularizarán. Si tienen pérdidas, la regularizarán con pérdidas. Estoy hablando del año 2009, lo mismo podría decirle del 2010, del 2011 y del 2012. Luego siempre queda, en los últimos 4 años, queda dotaciones pendientes. Pero de esas dotaciones pendientes han bajado tanto que ya no son representativas. No son representativas. Sí hay estudios, hicimos las 2 universidades en el año 2003, sobre en qué se habían invertido las dotaciones hasta el año 2001. Y hasta el año 2001, el grueso de las inversiones se había invertido en ladrillo. Con lo cual, no se contribuyó a diversificar la economía canaria. Sí se contribuyó a generar empleo, a generar riqueza, pero no a diversificar la economía canaria. Es uno de los ajustes pendientes que tenemos siempre respecto al REF. No hemos sabido nunca los canarios diversificar. Y siempre han sido rupturas muy grandes las que han permitido que pasemos de un ciclo económico a otro. Y casi siempre las soluciones han venido del exterior. Buenas noches. Muchísimas gracias por su brillante ponencia y agradecido su brillantez y el trabajo que hace con esos hobbies tan ricos para aportarnos a nuestra sociedad lo que usted ha aportado esta noche. Me deja una preocupación enorme viendo la situación en que está y que nuestros políticos no dan a nuestra sociedad el hecho del proyecto de REF y la reforma. Me parece preocupante, muy preocupante la situación y más vista que debemos presentar un proyecto serio y las posibles correcciones. Sí me gustaría, porque yo tengo otro hobby que puede cuadrar las situaciones por lo que usted comenta sobre los grandes problemas que hemos tenido tradicionalmente con el Tribunal Constitucional. ¿No cree usted que deberíamos armonizar nuestras singularidades económicas financieras con nuestro Estatuto de Autonomía para que eso no siga sucediendo? Pongo el ejemplo que estoy inmerso, que es el estudio del Estatuto del Estado Federal Bávaro, donde se recogen todas las particularidades económicas que motivaron la unión al Estado Federal alemán. Yo, sin embargo, creo que las peculiaridades del REF, por mucho que se recojan en el Estatuto de Autonomía, no tienen más proyección. Por eso, por lo que veo, es que deberíamos incorporarnos a todos los avances que se experimentan en la Unión Europea con las regiones ultraperiféricas y liderar ese movimiento. ¿Por qué? Porque somos la región ultraperiférica más poblada, más avanzada, con más universidades públicas, etcétera, etcétera. Ese papel, creo yo, que debe ser el papel que ha de desarrollar nuestra sociedad, y deberíamos estar fomentando ese acercamiento con las regiones ultraperiféricas e incidir en lo más que nos interesa a nosotros. Para mí, el que en el Estatuto de Autonomía Canaria esté alguna peculiaridad o alguna singularidad canaria, poco tiene que ver. Y le voy a dar un ejemplo concreto. En plena crisis, lo que los técnicos decíamos es que lo que hay que hacer es que las empresas escapen como sea. Fue cerrando una detrás de otra. En plena crisis
y en plena reforma hubo un impuesto que llega al bolsillo de todo el ciudadano, como decía el señor, que se subió un 40%. El IIC se subió un 40%. ¿Eso nos beneficia o nos perjudica? Indudablemente la comunidad autónoma se pudo financiar con ese incremento tan notable del 40%, pero para eso nos hace falta un régimen económico y fiscal. Son singularidades, pero también miserias que tenemos. Por eso yo el avance en el Estatuto de Autonomía de nuestras singularidades fiscales no lo veo como tal. Muchas gracias por su intervención. Dos preguntas. Una, porque veo hay 4 documentos donde se recogen las opiniones acerca de la modificación del REF, ¿no? Una del entendido del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas, otro de la Cámara de Comercio de Tenerife, otro del Parlamento y otro del Gobierno de Canarias que desconocemos. Hay otro más que es del Centro Atlántico de Opinión, que también es un documento importante. Bueno, pues un quinto documento. Si me puede sintetizar las coincidencias y diferencias entre esos documentos. Y una segunda cuestión, si no lo he entendido mal, propone que los canarios paguemos el 50%, tengamos una cuota del 50%, con una deducción del 50% en el impuesto de la renta. He entendido eso, ¿no? Correcto. Que es una propuesta no tan lanzada como esa, porque ya el Partido Popular hizo una propuesta similar el año 96 en las elecciones generales, de una propuesta, creo que era del 25%. Varias preguntas. Una, porque he visto que usted tiene una especie de componente también política, ¿no? Dice, hombre, no hay técnicamente ningún problema en invertir en África, pero socialmente parece un poco fuerte hacerlo ahora, ¿no? La deducción del 50% en el impuesto a la renta, eso es en centimelilla, ¿no? A lo mejor técnicamente pues se podría hacer, pero parece que tiene unas ciertas consecuencias políticas, ¿no? Que es identificar en términos políticos Canarias con centimelilla, lo cual pues al menos será discutible o al menos merece una pensadita, ¿no? El asunto. Porque no creo que la mayoría de la sociedad canaria tenga mucho interés en que se pueda llegar a producir una identificación de ese tipo, ¿no? Por otro lado, si eso está valorado, es decir, eso supondría para el Estado un gasto o una merma en sus ingresos de cierto calibre, y si por lo tanto ese dinero se podría invertir en Canarias de una forma más, pregunto, no lo sé, más eficaz de cara al objetivo último de todo esto, que es el crecimiento económico y la creación de empleo. Es decir, esa medida que usted propone, el 50% en la deducción del IRPF, eso tendría yo ya sé que es muy difícil medirlo y precisarlo, pero ¿cuál sería, en fin, un poco a lo bruto, cuál sería la repercusión en el crecimiento económico y en la generación de empleo? Indudablemente el porcentaje del 50% se lanza porque ya hay 2 regiones, Ceuta y Melilla, que lo tienen. La diferencia es que hasta ahora nosotros hemos basado nuestros incentivos fiscales en la reinversión de los beneficios. Por una parte, la sociedad canaria lo que quiere es, el ciudadano de a pie, lo que quiere es ver, oiga, y a mí, de esto del REF que ustedes están negociando, ¿qué es lo que me toca en mi bolsillo? Indudablemente la medida de rebajar al 50% la fiscalidad le va a repercutir directamente. ¿Por qué? Porque las retenciones fiscales que se le hacen a un trabajador pasarían a ser la mitad. Si le llega al trabajador más dinero a su bolsillo, lo primero que incrementamos es el consumo. Y si incrementamos el consumo, las empresas que están mal volverían de nuevo a incentivarse y volvería de nuevo el movimiento. Pero, como antes le expliqué,
aplicaríamos ese sistema con una variante, y es que si el empresario aparte quiere invertir, se le aplique la reserva para inversiones o la deducción para inversiones. Cuando lanzamos esta idea, los empresarios de aquí, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, estaban por la labor. Estaban claramente por la labor. Y lo que decían, el dinero llega más a la calle, y si el dinero llega más a la calle, el consumo se reactiva. ¿Dónde está el problema? Todo lo que consigamos alguien lo tiene que pagar. Y el sacrificio aquí, quien lo hace es el Estado español en las arcas recaudatorias. ¿Va a estar dispuesto el gobierno de la nación a aplicar una bonificación de este tipo? Pues no lo creo. No lo creo. Que en vez del 50 dice que el 40, el 30 o el 20, pues ocurre lo mismo que con los costes de la seguridad social. Es exactamente la misma idea. Las empresas, para aliviarle la cuenta de pérdidas y ganancias, vamos a bonificar la seguridad social al 50%. Pero claro, eso lo paga alguien, lo paga el del Estado. ¿El Estado está dispuesto, sí o no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo con los incentivos fiscales de difícil o compleja interpretación? Que se han desfigurado. Que se han desfigurado. Si usted ve las publicaciones mías, ¿cuántas veces dije que técnicamente ese problema estaba resuelto? ¿Cuántas veces lo dije? ¿Cuántas veces se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a favor de los planteamientos del empresario? ¿Y cuántas veces dejaron esa sentencia aparcada en una vía de tren que moría ahí y siguieron aplicando el criterio del Tribunal Económico Administrativo Central, que posteriormente pasó a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo? Con lo cual, no ha habido una solución técnica a los problemas, sino el afán recaudatorio de destruir como sea los beneficios obtenidos por las empresas con la reserva por inversión. La forma más simplista de acabar con esas dificultades interpretativas es hacer algo lógico, como puede ser la fiscalidad al 50%. Es difícil, indudablemente es difícil, pero lo que tenemos que hacer es pues, lanzar las ideas y ver en qué se concretan. La idea esa y la idea de la unificación de la seguridad social y el tema de que los costes financieros en Canarias sean inferiores a la actual y sean parecidos a las de las empresas continentales son reivindicaciones que no por utópicas debemos descartar. Y en ese juego dialéctico pues llegaremos a una solución intermedia. El problema es que no sabemos cómo están esas conversaciones intermedias. Al menos yo no lo sé. Bueno, lo primero alegrarme de haber tenido la suerte de escuchar sobre un tema tan árido y tan complejo para el ciudadano de a pie como es la reserva, el tema que usted ha expuesto, lo hayamos podido seguir con deleite, casi entrando muy poco en tecnicismos y más en cuestiones que interesan al público en general. Lo segundo, usted basa el futuro de sus propuestas o de sus ideas en el Estatuto de Ultraperiferia. Pero lo de la ultraperiferia no sirve para todo. Está muy bien acotado en el texto de los tratados para qué sirve la ultraperiferia. En un párrafo que aquí no se lee siempre, que es el que dice siempre que no contravenga el derecho primario de la Unión. Por tanto,
No cabe todo ahí. Y luego una pregunta concreta. El